Buenas, profesor, compañeros y personas interesadas al ver este video. Mi nombre es Edwin Jesús Barbosa Arias y hoy vamos a tratar un tema sobre la legislación mercantil, el cual es la actividad comercial en Costa Rica. Bueno, el índice de contenidos nos muestra, en primer lugar, que vamos a hablar de la pirámide de Kelsen y su relación con la legislación mercantil. 2. Los diferentes tipos de sociedades mercantiles. 3. ¿Cuál es el fin de una sociedad mercantil? 4. ¿Qué es una empresa individual de responsabilidad limitada? 5. 5 elementos importantes del artículo 18 del Código de Comercio. Y 6. Las sociedades mercantiles que se pueden constituir en Costa Rica, sus cualidades y sus ejemplos. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre la pirámide de Kelsen. Hans Kelsen fue un pensador jurídico austriaco, nacido a finales del siglo 1800 y que fundó la Escuela Pura Vienesa del Derecho. Además de esto, Kelsen profundizó en las raíces de la normativa de su época e hizo cambios que influyen en esta hasta la fecha. Kelsen promovió una nueva jerarquía de normas en el derecho, la cual pasaría a llamarse pirámide de Kelsen. La pirámide kelsiana busca un orden jerárquico entre normas jurídicas, poniendo en claro las prioritarias y las secundarias de una manera escalonada partiendo de la normativa más fundamental en la cúspide de la pirámide y bajando de manera paulatina hasta la menos predominante en la base. Primeramente, en la cúspide tenemos la constitución política. Cabe resaltar que esta pirámide está ambientada a la normativa costarricense. Puede variar dependiendo de la normativa del país del cual se esté basando la pirámide. Seguimos. En la cúspide tenemos la constitución política, a la cual se atienen el resto de normativas secundarias y ninguna otra norma está por encima de lo postulado en esta. En el ámbito mercantil, la constitución política es la base de toda norma, la cual rige para el legislador, los comerciantes, los consumidores, los patronos, las empresas, etc. Luego tenemos, en segundo lugar, los resultados internacionales. Aquí entran los llamados tratados de libre comercio, tratados sobre aranceles, relaciones comerciales entre diferentes naciones, etc. Bajando un escalón más tenemos los códigos. En Costa Rica tenemos ejemplares como el Código de Comercio costarricense y el Código de Trabajo, junto a sus reformas de la reforma procesal laboral. Bajando, en cuarto lugar tenemos el ámbito de los reglamentos. Estos, a su vez, buscan aclarar en la normativa vigente, además de mantener un entendimiento actualizado de la misma sin intención alguna de cambiar nada, solo en el fin de el entendimiento acertado de estas. Por último, tenemos la jurisprudencia. Esta busca resumir los últimos criterios emitidos por los jueces. En el caso de la legislación mercantil, podemos tener criterios acerca de relaciones comerciales y el acto comercial en general. Ahora vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de sociedades mercantiles. En primer lugar, tenemos la sociedad en nombre colectivo. Existe bajo razones sociales. Todos los socios tienen una responsabilidad de manera subsidiaria y solidaria ante sus obligaciones dentro de la sociedad. Los socios son responsables de los otros asociados de forma ilimitada. Luego tenemos la sociedad en comandita simple. Este tipo de negocio se lleva a cabo bajo el nombre de una empresa y consiste en una entidad, uno o más socios que son conjuntamente responsables de las obligaciones de la empresa. Los fideicomisarios son solidariamente responsables frente a terceros por todas las obligaciones de la empresa relacionadas con las infracciones anteriores. Si se dedica habitualmente a los negocios de la sociedad, debe responder solidariamente
frente a terceros por los actos inclusive en los que no participó. Luego tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios son responsables de pagar sus propias primas. Es importante registrar estos aportes en un libro especial de socios para reclamar sus derechos y obligaciones. Del mismo modo, para que una comisión se transfiera en su totalidad o como parte de dicha empresa comercial, debe estar de acuerdo con las reglas de la compañía en la asamblea. Luego tenemos la sociedad anónima. Es solo nominal y la responsabilidad de los accionistas se limita al pago de sus acciones. Es la empresa comercial más utilizada porque es muy flexible, siempre y cuando cumpla con el contenido del contrato social y ante la ley. En este tipo de empresas, las acciones subyacentes están representadas por nombres cotizados, lo que brinda a los propietarios la visión para invertir y hacer crecer el negocio con pautas de transición flexibles que garantizan el valor para los accionistas. Bajando, tenemos la sociedad de comandita por acciones. Este tipo de sociedad tiene uno o más socios con responsabilidad limitada, solidaria, por responsabilidad social. A diferencia de uno o más socios, los comanditarios, que son los únicos responsables del pago de sus acciones. Sociedad cooperativa. Este tipo de sociedad, a diferencia de las anteriores, se rige por una ley especial y está integrada por personas que se guían por intereses y principios en común. Se apoya en la unidad, el esfuerzo y la asistencia mutua para satisfacer las necesidades individuales y colectivas a través de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. La sociedad por acciones simplificada. Por último, pero no menos importante, este tipo de sociedad es un régimen que cuenta con la característica de poder conformarse de solo un accionista, si así lo decidieran o más. Sin embargo, esta sociedad cuenta con un límite anual de utilidad y sobrepasándolo se obliga a cambiar de régimen. Este tipo de sociedad cuenta con algunas ventajas en cuanto a tiempos para su creación y facilidades, pero es también muy importante tomar en cuenta si es adaptable al modelo comercial en el cual se quiere trabajar y, en su caso, también estar atento a sus limitaciones. Ahora, ¿cuál es el fin de una sociedad mercantil? Cuando hablamos sobre una sociedad mercantil y su finalidad, la palabra clave es el lucro, ya que en una sociedad se mancomunan dos o más personas, cada una aportando una parte del patrimonio total de la sociedad con el fin de comercial y obtener lucro en el proceso. ¿Qué es una empresa individual de responsabilidad limitada? Para entender primeramente qué es una empresa individual de responsabilidad limitada, es necesario entender y tener en claro que este tipo de empresa cuenta con un único propietario, al cual comúnmente se le llama dueño totalitario. Además, se le llama de responsabilidad limitada porque parte de la creación de una entidad como persona jurídica, individualista y en total separación con la persona física a quien pertenece la empresa. Ahora, vamos a referirnos a 5 elementos importantes del artículo 18 del Código de Comercio. El artículo 18 presente en el Código de Comercio de nuestro país se enfoca en el contenido que debe tener toda escritura constitutiva para una sociedad mercantil. En esta se enumeran y en un orden lógico se extiende una lista de los elementos que se deben plasmar en la misma. Entre estos elementos podemos destacar 5. 1. Lugar y fecha en el que se celebra el contrato. 2. Nombre y apellidos, nacionalidad, profesión, estado civil y domicilio de las personas físicas que la constituyen. 3.
Nombre o razón social de las personas jurídicas que intervengan en la fundación. 4. Clase de sociedad que constituye. Y 5. Objeto que persigue esta sociedad. Ahora vamos a hacer referencia a las sociedades mercantiles que se pueden constituir en Costa Rica, sus cualidades y ejemplos de las mismas. A pesar de que existen muchos tipos de sociedades mercantiles, la ley costarricense reconoce 4 de estas y son las siguientes. La sociedad en nombre colectivo. Los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento del resto. Estos tampoco podrán admitirse de nuevo, a no ser que en el contrato social se especifique que bastará con el consentimiento de la mayoría. Es decir, si en el contrato dice que no se necesita una decisión unánime, sino una decisión mayoritaria, que la mayoría de los socios voten a favor. Un ejemplo de esta es la Asociación de Empresarios Colombianos en Costa Rica. 2. La sociedad en comandita simple. Socios comanditados. Los socios responsables de las deudas sociales de manera subsidiaria, indefinida y solidariamente tienen la calidad de comerciantes y son sujetos a la quiebra de manera individual cuando se produzca la cesación de pago de la sociedad. A diferencia del socio comanditario, que no son responsables ni subsidiaria ni solidariamente de las obligaciones que contraiga la sociedad. Su riesgo y su responsabilidad se limitan a las aportaciones que hayan realizado, ya que no tienen ni están obligados a responder más allá de los mismos. No se establece un mínimo de capital, pero sí se tendrá que disponer de unas reservas que representen el 5% de las utilidades anuales, hasta reunir el 20% del capital fijo social. Ejemplo, Armería SCS, Grupo. 3. La sociedad de responsabilidad limitada. No hay un número de socios mínimo ni máximo como requisito para constituir una sociedad limitada. Los socios pueden ser personas físicas o jurídicas. La responsabilidad de la gestión de la sociedad no recae sobre los socios, sino sobre los administradores. Ejemplo, Astrolab Microwave Components Costa Rica SRL. En cuarto lugar y por último, tenemos la sociedad anónima. El capital de la sociedad se divide en acciones. Los socios son accionistas de la empresa y participan de ella proporcionalmente a la cantidad de acciones que poseen. Dichas acciones pueden ser vendidas libremente en los mercados y siempre y cuando los accionistas hayan tomado la decisión de hacerlo. Al responder ante deudas con terceros, los accionistas responden por la sociedad únicamente por el valor de las acciones cuya propiedad ostenta. Por ejemplo, Ecolab S.A. De esta manera llegamos al final de esta presentación. Muchas gracias por su atención.